Hola, el tema que vamos a ver ahora es el de acto jurídico. Ya hemos visto que hemos definido al acto jurídico como un acto humano, voluntario, lícito y que está destinado a producir un efecto jurídico. Por ejemplo, un proyecto de obra. Entonces, reitero, esto lo hemos visto en el video anterior. El acto jurídico es un acto humano. Tiene que ser voluntario, vimos las características requeridas para ser considerado voluntario, tiene que ser lícito, es decir, tiene que ser o permitido por la ley, o no prohibido por la ley, o no sancionado, y tiene que tener como destino el de producir un efecto jurídico. Vamos a hablar un poco de la clasificación. Acá sí, vamos a hablar de actos jurídicos positivos y negativos. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales. Actos jurídicos entre vivos o de última voluntad. Gratuitos u onerosos, formales y no formales, de administración y de disposición, solemnes y no solemnes. Vamos a ir viendo ahora cada uno de estas posibilidades. Positivos. El nacimiento de este acto jurídico depende de una realización de una acción. ¿Qué hablamos de realización? Firmar, por ejemplo, un contrato de obra. La cuestión es hacer algo. En este caso, hacer una obra. Le digo a alguien que me pinte la casa, que me arregle el auto. Es el hacer, y por haber un hacer se considera positivo. En cambio, negativo se dice cuando es un no hacer. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un alquiler, es decir, le estamos alquilando, si un propietario le alquila un inmueble a un inquilino y una de las condiciones, una de las cláusulas es no subalquilar, ahí tenemos un acto jurídico negativo. La obligación que toma el inquilino es de no hacer algo, que es de no subalquilar. Vamos a la siguiente, unilaterales o bilaterales. Hablamos de unilaterales cuando solo se necesita la voluntad de una persona para que se constituya este acto jurídico. Estamos hablando, generalmente estamos cayendo en los casos de testamentos, donaciones. Indudablemente que existe una segunda persona. En el testamento, la persona que acepta esa herencia. En la donación, la persona que acepta la donación. Pero la que vale es la que define este acto jurídico, es la voluntad de una sola, que es la que otorga y sin pedir contraprestación alguna. Mientras, cuando hablamos de bilaterales, se requiere el acuerdo, el consenso entre por lo menos dos personas. Vamos. Entre vivos. Actos entre vivos. Bueno, aquí estamos hablando de dos personas que se ponen de común acuerdo y en ninguno de estos casos se depende del fallecimiento de alguno. En cambio, de última voluntad, estamos hablando de, por ejemplo, un testamento, donde para que ese
acto jurídico comience a tener efecto, el requisito necesario es el fallecimiento de la persona que ha atestado o lo que fuere. Entonces, acá el requisito para la última voluntad es el fallecimiento del testador. Actos jurídicos gratuitos u onerosos. Gratuitos, estamos hablando de no hay una contraprestación a cambio, por ejemplo una donación. Mientras que en los onerosos, entre ambas partes van a ser prestaciones recíprocas. Yo te doy esto a cambio de esto. Yo te doy dinero a cambio de que pintes. Te doy dinero a cambio de que me repares el auto. Fíjense que un acto jurídico puede caer en varias clasificaciones. Formales. A ver, cuando hablamos de formales, y esto es una repetición de palabras, cosa que generalmente no empleo, vamos a arrancar con la palabra repetida y después vamos a explicarlo un poco. Los actos formales son aquellos que siguen formas establecidas por la ley. ¿Qué es esto? Para algunos actos jurídicos, nuestras normas de derecho establecen algunos procedimientos, los llamamos procedimientos, formas, mecanismos, que son los que hacen que se deban cumplir. Si el acto jurídico debe ser realizado siguiendo esa forma, ese mecanismo, se lo considera un acto jurídico formal. Si la ley no establece una forma específica para hacer ese acto jurídico, se denomina que ese acto jurídico es no formal. Vamos a poner ejemplos. En Argentina, la transferencia de un vehículo automotor, o sea, la transferencia de un auto, se debe hacer con una forma, que es para aquellos que conocen, el formulario 08, que es el formulario de transferencia de dominio de un vehículo, de un auto. Pero, por ejemplo, si yo quiero venderle, estamos hablando de, por ejemplo, un auto usado, ¿no? Un auto usado, yo lo transfiero, tengo que hacer una forma que es este formulario 08. Pero si yo quiero venderle a alguien mi computadora, no tengo que seguir ninguna forma especial. Entonces, la venta de la computadora usada es un contrato, un acto jurídico no formal. Actos jurídicos solemnes y no solemnes. A ver, acá estamos hablando de una forma especial, pero además estamos hablando de la intervención de un funcionario público en especial. Por ejemplo, yo me quiero casar. ¿Quién me puede casar? Solamente un funcionario público habilitado por el Estado para ese rol. Si el acto jurídico se realiza ante un tercero que no cumple, no reviste ese carácter de funcionario habilitado al efecto, ese acto jurídico no va a ser válido porque el requisito es este. Los no solemnes no dependen de ese requisito. Yo quiero vender la computadora, no necesito a nadie más presente más que el comprador y yo, y a lo mejor quizás hacemos papel o tampoco. Vamos a ver qué sigue. Actos de administración son actos jurídicos de administración o un acto jurídico de disposición. Cuando hablamos de actos jurídicos de administración, son actos que tienden a conservar, mantener el patrimonio. ¿Qué sería, por ejemplo, un acto de administración? Yo
tengo un vehículo y decido, por ejemplo, llevarlo al taller para hacer una reparación integral. Entonces, hago un acto jurídico que es hacer un contrato con el mecánico para que ellos hagan una serie de reparaciones para que mi vehículo esté mejor. Acá el vehículo va a ser el mismo con ciertas mejoras, mantenimientos, etc. Lo mismo que si yo quiero, por ejemplo, pintar mi casa, hacerle alguna pequeña ampliación. Se llama en cambio de disposición actos que tienden a disminuir o modificar el patrimonio. Por ejemplo, vendo mi auto para comprarme una lancha. Ahí el patrimonio, si bien en monto dinerario quizás no cambie, pero hay una modificación significativa. Antes tenía un vehículo automotor, un auto, y ahora tengo una lancha, que nada que ver. Entonces, a esos actos los llamamos de disposición. Los de administración conservan, mantienen el patrimonio, los de disposición lo modifican. ¿Qué elementos vamos a encontrar? ¿Qué elementos esenciales tiene un acto jurídico? Los sujetos, el objeto, causa y forma. Y ahí vamos a continuar. Sujetos o partes, pueden ser uno o varios. ¿Por qué uno o varios? Porque puede ser de última voluntad o una donación. Necesitamos un solo sujeto. Varios, cuando tenemos varios sujetos que se ponen de acuerdo para concertar este acto jurídico. El objeto es la prestación adeudada, es lo que se va a hacer. Y lo que nos plantea el Código Civil y Comercial es que tiene ciertos requisitos. No debe ser imposible. Yo no puedo prometer en el acto jurídico, te vendo la luna. No debe ser prohibido por la ley, porque estaríamos hablando, si está prohibido por la ley, de un ilícito. No tiene que ser contrario a la moral o a las buenas costumbres. No puede ser contrario al orden público. Acá este es un tema que todavía no lo hemos mencionado en otros videos. Por ahora, para entender el concepto de orden público, definimos o se define como orden público a un conjunto de principios o valores que cuando son afectados, son dañados, se entiende que lo que se afecta no es en sí mismo eso, sino toda la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Y les voy a dar un ejemplo del sentido del orden de lo penal. Ustedes saben, por experiencia, por conocimiento, cuando ustedes tienen un problema particular con otra persona, las partes que pueden intervenir son las dos personas que están afectadas. Si a ustedes les deben dinero, ustedes deben reclamárselo al deudor. Mientras que si ustedes ven películas, leen, ven las noticias, van a ver que cuando hay un fallecimiento, un homicidio, el que va a llevar adelante no son los herederos del fallecido, sino que hay un fiscal que pone el Estado y que representa a toda la sociedad. ¿Por qué en un caso el abogado defiende a una sola persona y por qué en otro caso hay un fiscal que lo pone el Estado? Por una cuestión importante, porque se entiende por esto del orden público que el principio vida humana, cuando es afectado, no afecta al que solamente perdió la vida y a sus herederos, sino que afecta a toda la sociedad.
Esa es la magnitud o el sentido del concepto como el orden público. Seguimos, y tampoco puede ser el objeto del acto jurídico lesivo, o sea, no puede dañar derechos ajenos o de la dignidad humana. Y acá completo con un dato que aporta el Código Civil y Comercial en el artículo 280, que plantea que si inicialmente, cuando se creó ese acto jurídico, era imposible, pero luego se vuelve posible antes del vencimiento del plazo, se convierte en válido. Bien, seguimos con la causa. Son los motivos o las finalidades buscados por las partes. ¿Por qué las partes realizan ese acto jurídico? Esa es la causa, del concepto de causa. Y la forma, que ya habíamos hablado, cuando hablamos de formales y no formales, es el requisito legal para que el acto jurídico sea válido. Vamos a tener actos jurídicos que van a ser válidos solo si cumplen una forma determinada y otros que no requieren una forma particular para ser válidos. Nos queda ahora analizar la prueba de los actos jurídicos. ¿A qué llamamos prueba de los actos jurídicos? A todos aquellos elementos que nos van a permitir demostrar que esos actos jurídicos existen o han existido. Pueden ser instrumentos públicos, una escritura, puede ser un acta de defunción. Vamos a tener muchos, o distintos, mejor dicho, distintas formas de demostrar los actos jurídicos. Les decía, pueden ser instrumentos privados e incluso pueden tener o no tener firma y a veces pueden existir instrumentos privados que igualmente sean válidos para demostrar o probar que el acto jurídico existe. Entonces, como una especie de resumen o síntesis final, los efectos de los actos jurídicos son la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Esto es importante, estos efectos que dijimos, entre quienes van a tener efectos, entre las partes, y pueden tener también efectos respecto a terceros, porque puede haber causavientes, eso sería el equivalente a herederos, legatarios, aquellos que reciben el legado en un testamento, o los acreedores en el caso de haber algún deudor. Esto es lo que tenía para comentarles hoy. Nos seguimos viendo en las próximas.